Yo quería empezar pues agradeciéndoles para mí ha sido un verdadero honor y un privilegio, ¿no? Compartir con ustedes todo este trimestre acá. Ha sido verdaderamente muy rico y muy enriquecedor, y una experiencia que me llevo con la aspiración de repetirla en un momento aquí o en otras latitudes, ¿no? Así que bueno, lo primero que quería es eso, realmente agradecerles esta oportunidad, no tanto de la lectura, o no solo de la lectura de hoy, sino fundamentalmente haber compartido durante todo este tiempo. Pues para la lectura de hoy, lo que he pensado es, hice una selección, el material del material que tienen, hice una selección, pero fundamentalmente para poder hacer verdaderamente una lectura bilingüe. Entonces hice una selección atendiendo un cierto orden y de acuerdo a las traducciones de poemas que ya tenía, ¿no? Es decir, que de acuerdo a ese criterio va a ser la lectura, ¿no? También he pensado que sería interesante hacer esto un poco como el taller, es decir, el autor lee, pero podría ser que no estuviera el autor, es decir, que cualquiera puede detenerme, comentar lo que quiera, sugerir lo que quiera, y bueno, si es del modo más informal, mejor, creo yo, ¿no? También voy a leer algunos breves textos de alguna gente que han escrito sobre mis libros, un poco para ubicar en contexto algunos poemas y algunas reflexiones que han surgido de algunos poemas que creo que pueden seguir sirviendo dentro de esta experiencia de taller que hemos ido construyendo, ¿no? Matthew, quien ha sido el traductor de varios de los poemas, va a irlos leyendo, pero antes de leer los poemas, yo no sé, Armando, si tú piensas que vale la pena leer el texto, digamos, que está hacia el final del material de por qué escribo, que es una suerte de poética. Me parece que era importante que tuviera el material en la mano, porque no es lo mismo simplemente escucharlo, ¿no? Entonces, hay dos materiales, por qué escribo, y otro material que sí no voy a leer, y si lo pudieron leer, ustedes lo podemos comentar, que creo que es interesante a la luz de la propia experiencia que hemos venido teniendo. El segundo material se refiere al conflicto ritual que hay siempre entre la creación poética y la academia, entre el poeta y la academia, la crítica y la investigación. Entonces, bueno, responde una serie de preguntas en una entrevista en la Universidad en Rosario, con el Festival de Poesía de Rosario, y bueno, por eso se lo anexé a este material. Pero lo que voy a pasar ahora a leer entonces es el texto ¿Por qué escribo?, que también lo que intenta dar respuesta a una pregunta de un libro que va a salir este año en Venezuela. A una serie de escritores venezolanos se le hace esta pregunta y el libro lo que es un compendio de estas respuestas. Dice, ¿por qué escribo? La escritura, al menos la que encaro como emprendimiento literario, tiene una honda raíz en lo ontológico. Responde a una pregunta siempre postergada, desplazada, desconocida. Es la respuesta a una interrogación apenas intuida desde la escritura misma. Surge como indagación en el misterio de eso que llamamos realidad, siendo ella parte sustancial de tal enigma. La pasión de la que nace también se aleja de las explicaciones derivadas de la conciencia volitiva, se impone como necesidad, como imperativo consustancial a la vida. Si en el orden fisiológico pudiéramos afirmar que comemos o respiramos para no morir, por instinto antes que por voluntad, la escritura literaria junto al amor son respuestas de la vida que la vida se da a sí misma, exigencias que la vida nos impone para saber que vivimos, que hemos vivido, o mejor aún, que aún seguimos vivos. Hablo de mi experiencia. En lo que toca a la escritura poética en particular, tal exigencia responde además a una convicción, la de que hoy en día, si algo ha de ser la poesía
las raras veces que verdaderamente la hallamos, es comunicación esencial. Para la inmensa mayoría, naturalmente, esto suena hueco, suena simple retórica o a vacua ideación extemporánea. El ruido que nos rodea y moldea, la preeminencia de las convenciones exteriores, la inmediatez y la superficialidad hacen residual todo llamado o reclamo espiritual y por ende toda posibilidad de diálogo con nosotros mismos, estadio necesario y germen de la verdadera aproximación al otro. Concebir la palabra como puente hacia el asombro, hacia la duda y hacia el misterio luce como una tarea de pragmática insensatez, no solo en los predios del ciudadano que de cotidiano llamamos común, sino incluso en los círculos cercanos al saber elitesco propio de los espacios universitarios y académicos. Una concepción plagada de viejos clichés que entiende la poesía como el reducto privilegiado de la sensiblería, el decorado verbal y la irrefrenable espontaneidad aún hace más cuesta arriba la comprensión del fenómeno poético. Por otra parte, resulta de difícil aceptación en el seno de una cultura de masas, llamada ahora globalizada, acostumbrada a la sobreestimación del espectáculo y la fama como valores rectores, asimilar que el lugar de esta ha de ser siempre el margen, lo reducido, lo subterráneo. Octavio Paz, al referirse a ella, decía: hoy es ceremonia en las catacumbas, rito en el desierto urbano, fiesta en un sótano, revelación en un supermercado. En la poesía encontramos, afirmaba María Zambrano, directamente al hombre concreto, individual, nunca al hombre masa. Por eso se trata de una comunicación que principia habitando una soledad y termina acompañando a otra. Es el diálogo entre dos solitarios, un hombre y otro hombre. No puede ser de manera distinta. No hay modo de hablar con un tú sin aprender primero a hablar con nosotros mismos, y eso no parece tarea fácil en tiempos donde la soledad es anatema, anomalía o rareza indeseable. Hoy vivimos más bien un tipo de soledad masificada, colectiva, uniforme y compacta, una soledad light, desprovista de conciencia, distraída y aturdida, patética y anónima, competitiva y repetitiva. Una soledad que nos distancia de nosotros mismos y donde la poesía no pasa de ser un eslogan publicitario con escasos lectores. En tiempos como los que vivimos, a veces pareciera que la labor del poeta respondiera más bien al deseo de dejar testimonios de un oficio inútil para el estudio de futuros antropólogos y arqueólogos, acuciosos excavadores de las ruinas del porvenir. Sin embargo, tal evidencia, la de su inutilidad, es quizás la mayor garantía de su permanencia y extraña primacía. Ajena, no por voluntad, sino por su propia naturaleza, a las disposiciones del mercado, instancia sustituta de las antiguas cortes y de los predios del poder eclesiástico, donde se debatían las plumas de los poetas y versificadores del pasado, su relegación deriva por persistencia en religación, en el acto de religar, de redigir al hombre con las preguntas esenciales. En tal medida se trata de una experiencia religiosa en el ámbito más radical del término, no como ritual para convocar la aceptación de perspectivas dogmáticas, ni prédicas dispuestas para exponer sucedáneas verdades sancionadas por diversas formas de institucionalidad a lo largo de la historia. Esta aseveración no supone tampoco la asunción de un lenguaje solemne, grandilocuente o hermético, como los modos de expresión verbal más cónsonos con la gravedad de tales asuntos. La oscuridad no está casada con la profundidad, pues la inmanencia del misterio no se disimula ni sustituye con máscaras. El mismo Lezama Lima, cultor hermético por excelencia, se preguntaba: ¿qué es lo difícil? Lo sumergido tan solo en las maternales aguas del oscuro. De difícil claridad, para referirse a la poesía de Góngora, hablaba Dámaso Alonso, y aunque acuñaba la frase aludiendo a las estratagemas poéticas recurridas por el poeta cordobés, vale la pena hacer uso de ella para los efectos aquí apuntados. Creo además que la sensibilidad y la inteligencia pueden y deben pactar con la emotividad y la ironía,